El otro día estaba viendo una película en la que Benicio del Toro interpreta a un investigador de homicidios de la policía. Cuando le toca acudir a la escena de un crimen horrible en una casa y tiene que inspeccionar toda la vivienda en busca de pruebas y hablar con los familiares de la víctima, en un momento dado entra en la cocina y, muy reflexivo buscando pistas, se queda mirando alrededor y de repente le dice a su compañero en apenas un susurro: «Me encanta esta cocina». Unas escenas más tarde le vemos en su puesto de trabajo con algo de música tétrica de fondo. Parece que está absorto investigando su caso, pero cuando la cámara nos enfoca a su ordenador, resulta que lo que anda investigando es el grifo del fregadero que ha visto en esa casa y que tanto le ha fascinado. La escena, que podría resultar hasta frívola en mitad de un thriller, funciona en cambio muy bien, porque enseguida comprendemos que el grifo es una pequeña distracción de todo el horror al que se tiene que enfrentar a diario el personaje al que da vida Benicio del Toro en su trabajo. Es un bálsamo en mitad de visitas al forense, de sospechosos turbios y de tendencias psicópatas y de policías un poco corruptos. Tal vez no pueda resolver el caso, tal vez no pueda erradicar todo el horror que ve a diario en su mundo, no podrá comprender por qué a veces la gente tiene tendencias tan destructivas, ni siquiera podrá dejar de lavar los platos cuando llega a casa, pero sí puede tener un grifo que haga un poco menos tediosa esa labor. El grifo es un símbolo de un poco de luz en su futuro, en la casa que se está reformando, en su día a día. Es esa pequeña alegría a la que se tiene que aferrar para pensar que el mundo tal vez se pueda caer a pedazos, pero por lo menos el grifo de su cocina no gotea. Y algo tan estúpido como un grifo te puede dar un poquito de felicidad cuando más lo necesitas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Con mi invitada de hoy, con Elena Naya, vamos a charlar sobre interpretación, sobre películas, sobre mentiras que se pueden complicar, de errores que abren otras puertas, de aprender para luego olvidar, de mantener la luz interior, de aceptaciones costosas y de instantes que hay que saber aprovechar. Y también de esos pequeños objetos, como el grifo, que a priori pueden parecer absurdos, pero te pueden enseñar bastante. Y en el caso de Elena, un farol, por ejemplo, o un hacha. Acaba de estrenar Elena además la serie Mentiras pasajeras, que se puede ver en Sky Showtime, con El deseo, que es una comedia en la que da vida a Lucía y a su pequeña gran red de mentiras. Nos tomamos un chisporroteante Seagrams tónica y hablamos con Elena. ¿Cómo estás, Elena? Pues muy bien, muy contenta, Javier. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. El tema de las mentiras, ¿cómo lo llevas? Me interesa. Fatal. Fatal. Nunca he sabido mentir. Nunca has sabido mentir.
¿Qué va? Y pensaba que con los años y haciéndome mayor, pues en la vida casi es imprescindible saber mentir. Y además saber mentir bien, pues cada vez lo hago peor. Entonces ya me quedo con cara de sorpresa cada vez que alguien tiene que contar algo y yo cuento la verdad porque no sé mentir, no sé hacerlo. Prefiero inventarme cualquier excusa que tener que mentir porque se me da terriblemente mal. Ya, a mí, bro, es verdad que lo que dices tú, que cuando eres adulta crees que esas pequeñas mentiras son las que te van a ayudar en tu vida social, ¿no? Pero bueno, se ve en la serie, ¿no? Como de una pequeña mentira, luego eso abres una puerta a un mundo que se te puede complicar muchísimo, muy rápido. Y tanto. Yo así lo creo, ¿no? Una mentira lleva a otra y a otra más grande. Y para alguien que sepa mentir, pues oye, a lo mejor hay gente que tiene dobles vidas, Sí. que se va de su casa por la mañana como Lucía, el personaje que yo he interpretado, siendo directora de su empresa y toda su familia se lo cree y realmente se dedica a un negocio clandestino que ha tenido que inventarse en un minuto para sobrevivir, ¿no? A mí me parece un tema muy complicado, ya te digo, lo de la mentira es algo que creo que tienes que nacer con ello y desde luego en mis genes no está. Aparte es verdad que hay casos reales que han sucedido de historias, un poco lo que tú dices, ¿no? De y grandes impostores que se dedican a tener esa doble vida y ya se profesionalizan. Es su vida mentir 24/7, ¿no? Hay un libro de Carrer que va de eso, ¿no? El adversario, de cómo la historia, hicieron luego una especie de película aquí con Coronado que contaba un poco eso, ¿no? De cómo de una pequeña mentira un día, eso va escalando enseguida y ya no puedes parar, no puedes detenerlo. Y sí, a mí sí me dan bien las pequeñas mentiras. Eso salía en el libro del Guardián entre el Centeno que decía, bueno, si voy camino del kiosco a comprar una revista y alguien me pregunta que a dónde voy, soy capaz de decir que voy a la ópera. Esas pequeñas mentiras se me dan bien, es así. Bueno, es que a lo mejor a mí también, ahora que lo pienso, no, a mí se me dan mal las mentiras así más potentes, ¿no? De hecho, te puedo contar así como la primera mentira que tuve que contar en mi vida profesional. Fue en mi primer casting. Yo acababa de llegar de un curso de interpretación con Manuel Morón en Cádiz. Venía a Madrid a hacer las pruebas de la RESAT, que eran complicadas, pero bueno, pensaba que ese curso también me podía ayudar. Y de repente, a través de ese curso, me salió un casting para África, la película de Alfonso Hungría, que terminé protagonizando, pero... El tema es que mi representante, Catrina Bayonas, me llamó y me dijo, yo no la conocía de nada, me dijo, están buscando a alguien que tenga 15 años, tú tienes 19. ¿Te crees capacitada de mentir? ¿Puedes mentir? Y dije, no sé mentir. Y me dijo, querida, es hora de que aprendas. Y entonces dije, hostia, tengo que mentir. Venga, vale. Y entonces llegué al casting, me encontré con Alfonso Hungría, que es un señor al que estaré siempre agradecida y bueno, pues con un lugar muy, muy bonito en mi corazón para él. Y llegué y al principio fue un poco bruto porque me dijo, Elena, por aquí han pasado más de 300 chicas como tú. Todas mienten. Todas tienen más de la edad que yo necesito. No puedes tener más de 16 años. ¿Qué años tienes? Me dijo, espera, antes de contestarme, te voy a decir una cosa. Si me dices tu edad y es mentira, o sea, si me dices que tienes 15 y yo... sé que no tienes 15 porque sé la edad que tienes, va a salir de mi cabeza una luz roja, tipo Inspector Gadget. O sea, yo me imaginaba todo, ¿sabes? Que yo me lo creía todo. Un señor muy serio, te vas de la sala, ¿vale? Y yo, sí, no haces el casting, ¿vale? Yo, sí. ¿Qué años tienes? 15. Y te juro que dije, ahora sale la luz por su cabeza. O sea, estuve a punto de desplomarme, vi que no salía ningún artefacto extraño de su cráneo y dije, bueno, ahora me van a echar. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Hice la prueba y esa mentira duró mucho tiempo porque me dieron el personaje. Alfonso, al terminar ese día de casting, fue bastante largo, la verdad, me dijo, bueno, mañana volvemos a ensayar, el personaje es para ti. Y bueno, yo no daba crédito.
Empezamos a ensayar, estuvimos ensayando mientras hacía las pruebas de acceso en la RESAT, todo loquísimo, porque yo no podía tener 15 años y estar ya... O sea, ya empezó la mentira, yo no podía estar entrando en la escuela en la escuela de arte dramático, ¿no? Todo como rarísimo, solo podía por las tardes el casting, no por las mañanas. Bueno, pues todo mintiendo desde el primer día, una mentira muy, muy grande, como Lucía, ¿no? Que una mentira lleva a otra. Y entonces el día que tenía que firmar el contrato, yo le conté que mis padres estaban separados y me dijo, bueno, ¿quién va a venir? ¿Tu padre o tu madre? Tiene que venir uno de ellos para firmar. Y le dije, no, que firmo yo sola. Entonces me dijo, ¿qué años tienes? Le dije, 19. Me dijo, ¡me has mentido! Me has mentido, te pedí que no lo hicieses. Y le dije, sí, pero es que me han dicho que te tenía que mentir, que si no, no me dejabas hacer la prueba. Y me dijo, bueno, mientes muy bien. Y claro, yo, ¿cómo le iba a decir a Alfonso que nunca había mentido en mi vida y que era la primera mentira? Entonces me dijo, vale, ahora solo te pido que mantengas esta mentira durante todo el rodaje. Porque Zoe Berriatúa, que es tu compañero, es tu otro el otro protagonista de la historia, tiene 15 años y tú no puedes tener más años que él. Y mucho menos 5 años más que él. Yo digo, vaya, ya casi para 20. Y entonces le dije, sí, no te preocupes. Entonces tuve que inventarme una vida, porque yo entré en la RESAT, estudiaba en la RESAT, vivía sola en Madrid con 2 chicos franceses en un piso compartido. O sea, no tenía una vida para tener 15 años. Entonces tuve que inventarme muchísimas cosas. ¿Para qué necesidad de mentir? Empezaste fuerte. Empecé fuerte, pero es que fue... O sea, claro, y luego mi personaje mentía toda la historia, guardaba un secreto muy grande al personaje que interpretaba a Zoe. Me acuerdo perfectamente de esa película. Era madre, o sea, el niño, el Tinín, me parece que se llamaba el niño que era mi hermano, no era mi hermano, era mi hijo. Entonces eso es un secreto que mi personaje guardaba como el máximo tesoro, ¿no? Y lo mío era un compromiso con Alfonso Hungría a muerte. Entonces... ¿Te sirvió para...? Me sirvió, porque era como cada día atesoraba algo que solo sabía yo y que me servía para dar una fuerza y luego era todo una mentira muy grande. Entonces acabó el rodaje, hicimos la fiesta de fin de rodaje y no podía más. Y antes de entrar, le dije, Zoe, antes de entrar en la fiesta, ahora he terminado el rodaje, te tengo que contar una cosa. Y se quedó. Me dijo, pero entonces todo lo que me has contado, digo, es todo mentira. Es todo mentira. Entonces me dijo, vale, pues ¿sabes qué? Que como eres mayor de edad, te voy a besar. ¿En serio? Y me dio un beso maravilloso, nos besamos, entramos en la discoteca de la fiesta final de rodaje y ya le dije a Alfonso, ya lo sabe, todo bien. Qué resuelto Zoe, ¿eh? No, sí, resolvió. Claro, sí. me dijo, me has mentido, muy bien. Ahora yo, como eres mayor de edad, te voy a besar. Y dije, bueno, me parece bien. Es una película bonita, África. Me acuerdo perfectamente de una escena en la que era Imanol Arias, ¿no? El que sigue, que dice, mi padre me dijo 2 cosas. Siempre mirar a los ojos y cuidar las manos. Entonces se ponía crema porque era como su herramienta de trabajo. Sí. Era muy de eso. Sí. ¿Y memoria? Sí. Es una película bonita, ¿eh? Un poco con ecos de la novela La soledad del corredor de fondo. A mí me gusta un poco eso. Sí, era un referente para nosotros. Alfonso hablaba mucho de... no me acuerdo el nombre del corredor, pero era un corredor nigeriano, me parece. Sí. Aquila... Ahora no sé decirte el nombre, pero había algo de eso, ¿no? De alguien con una meta muy lejana. Y se mantiene muy bien en el tiempo esa película. O sea, no la volví a ver hace unos años, yo creo. Pero es muy buen debut el tuyo. Para empezar, porque lograste aguantar esa mentira. Y luego también tu protagonista en la serie repite un mantra que ella va escuchando, no sé si en un podcast o en un audiolibro, que dice, la suerte no se espera, se provoca. ¿Cuál es tu relación con la suerte? ¿Crees mucho en ella? ¿No? ¿Crees como Lucía que hay que provocarla? Yo creo que hay algo en mí, o quizás lo había más antes, ahora ya me he hecho más mayor y tengo otra percepción, pero siempre ha habido en mí algo de provocar eso que sueñas, ¿no? Por lo menos proyectarlo en tu camino de alguna manera, aunque esté desdibujado tras una sombra de algo extraño, ¿no? Pero tiene que estar de alguna manera hacia dónde quieres ir, qué quieres conseguir. Y no sé si lo tienes que provocar tú
o tienes que dejar a la vida que te lo ponga delante. Eso sí, si pasa, te tienes que lanzar en plancha y no dejar que huya ni que se te pase por los dedos, ¿no? Porque es un instante, yo creo, que hay que aprovechar. Y yo creo que la suerte es un compendio de cosas, ¿no? No solamente es ese tren que pasa, que a lo mejor te puede subir y te puede llevar hasta un sitio donde andando te hubiese costado mucho, o a lo mejor no puedes nunca llegar. Creo que ahí es algo de un esfuerzo constante, de una perseverancia y de mantenerse con los pies en la tierra, pero a la vez la cabeza un poquito ligera y que te ayude a soñar despierto, porque si no, el camino es difícil y muy largo. Me hace gracia lo que comentas de un poco eso de querer provocar que lo bueno te ocurra, ¿no? Recuerdo que leí una entrevista tuya que decías, que me hizo gracia y me sentí un poco identificado además, que decías cuando estabas en tu casa antes de venir a Madrid que habías leído qué podías ser tú y en el plan de carreras o algo así decías, bueno, pues yo seré una de estas cosas, pero no se te ni se te había ocurrido que podía ser otra cosa hasta que una amiga te dijo, oye, te puedes dedicar a esto que te gusta. Y tú dijiste, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Pero es bonito eso, lo de que a veces lo que dices tú, ponerte en la situación o al menos escuchar a esa amiga o a ese buen consejo. Sí, además es que lo que yo quería hacer no venía en esa lista. Por eso, sí. No, que piensas que es ilegal o piensas que no hay forma, que no está que tú no te puedes dedicar a eso, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Claro, y además no tenía ningún contacto. Yo no hacía teatro de pequeña, no tenía un grupo de teatro en Palencia, no tenía ningún amigo que se dedicase a la actuación o algún amigo, padre de algún amigo o amiga que fuese director de cine, no. No había nadie cercano de este mundo, ¿no? Pero sí fue toda una casualidad porque fue un año para mí complicado, me suspendieron el curso por 2 asignaturas con esas notas que era como, una me suspendieron con un 4,8 y la otra como con un 4,9 o algo así. Yo cuando vi los resultados de esos exámenes de la evaluación de septiembre, que eran 2 cates enormes que me hacían repetir un curso, que me alejaban de todos mis compañeros que se iban a la universidad en una ciudad pequeña donde casi todos iban fuera, o si no, bueno, se quedaban, pero iban a la universidad, ya no se quedaban en el instituto, ya no era hora de estar en el instituto. Entonces fue como me apartaron, me alejaron, me detuvieron con 2 suspensos, además eran marido y mujer, el profesor y la profesora, que eran 2 canallas, porque yo creo que a nadie se le puede suspender con un 4,8, suspende con un 4, pero no con un 4,8 porque me parece muy cruel. Y me vino tan bien parar. Esos 2 años los dediqué a madurar en muchos aspectos. Los amigos que se fueron a las universidades siguen siendo mis amigos íntimos a los 48 años, mis amigos hermanos con los que me crezco y en los que me sostengo y creo que ellos también se sostienen en mí. Y luego pues ese año pues conocí a más gente, me reencontré con gente, me fui al instituto nocturno, que era el instituto por las tardes, entonces había gente que trabajaba, padres, gente más mayor, gente de mi edad también, y gente con otra experiencia y con otra perspectiva de la vida, que no tienes a los 17 o 18 años. Y me ayudó. Esta persona es una amiga que había vivido y que había atravesado ya muchas cosas en la vida y que me sirvió para aprender. Se llama Ainhoa, es muy amiga mía también ahora. Y fue ella la que me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Tienes unos padres maravillosos, diles que lo que tú quieres hacer es actuar. Me daba hasta vergüenza verbalizarlo. Porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién soy yo para decir a mis padres que quiero actuar? Y me dijo, tía, díselo. ¿Por qué no? Y entonces fue muy bonito y fue el inicio de una carrera. Es interesante eso porque, claro, a veces, inevitablemente cuando eres niño, ¿no? El tema del colegio, en el instituto, hay cierto gregarismo, ¿no? O cierto... Te gusta estar como con el rebaño, ¿no? De tus amigos y te da miedo esas cosas de un año más, un año menos, ¿qué va a ser de mí? Haces un mundo de todas esas cosas. Y es verdad lo interesante que es de decir, por ir a un sitio que no, a lo mejor era lo que yo esperaba, de que no era el instituto nocturno, no era lo que a mí me tocaba, pero qué interesante aprender de otras personas con otra perspectiva, que habían atravesado otras etapas en su vida y eso. Y cómo ese cambio de mirada a lo mejor
te ha puesto donde estás ahora, aparte de tus mentiras a Hungría. Por supuesto, es muy importante y fue muy decisivo en mi carrera, mentir como una bellaca. Aquí tenemos la tradición, Elena, del cuestionario Proust. Para conocer más a nuestros invitados, si te parece, te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Para Perfecto. conocerte más. A mí no me vale mentir, te digo. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mi idea de felicidad perfecta. Me viene la palabra equilibrio a la cabeza. Equilibrio en lo sencillo, en un paseo por el bosque con mi familia, escuchando lo que sea, lo que tenga que escuchar, o los gritos de los niños porque están jugando y persiguiéndose, o el crujir de las hojas de otoño y cómo van cayendo. Me parece un concepto de felicidad. ¿Eres de esas personas felices en otoño? Yo no puedo. ¿No puedes con el otoño? No Te llevo a dar un paseo al bosque. Me gusta primavera. ¿Has ido al bosque? He ido al bosque, sí. ¿A qué bosques has ido? ¿A bosques bonitos, bosques amables? He ido a bosques amables, he ido. Y sí, no, por supuesto, a ver. ¿Con buen calzado? El momento. No me creo que no te guste un bosque. No, me encanta, Pero que eso es una parte muy pequeña de lo que supone otoño, que es el cambio de hora. A mí me mata. El cambio de hora. Estoy de acuerdo. Es que ese cambio de hora es absurdo. Es que es una locura. Es un castigo. Deberían de suprimirlo. De hecho, ahorraríamos mucha luz y mucha energía y dejaríamos de matar nuestro planeta si esa hora, ¿no? Es algo que está en la mesa, ¿no? Este va a ser el titular. Voy a hacer lobby para que detengan el cambio de hora usando a Elena Naya para para empujar a que no haya cambio. Además, hubo una época hace como unos años que dijeron que no iba a haber ya el cambio Pero es que no lo hacen en ningún sitio, ¿no? Lo están quitando en todos los sitios de Europa. Es como en todos los países. Es como cuando, no sé, como el cine doblado. O sea, es una cosa como de otra época de nuestra vida. Han pasado 48 años desde que vivimos en democracia. No sé, o sea, ¿por qué de repente nos hacen esto con la hora? O sea, es horroroso. Te calentaste, He abierto ahí una puerta. Sí, no. Es que está a punto de ocurrir. Pero te voy a contar una cosa. Para el cambio de hora tengo una nueva terapia que me la ha enseñado mi hija de 2 años. Va a una escuela Waldorf y me cambió la vida el año pasado. Porque ¿puedo contarte esto? Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Porque en las escuelas Waldorf celebran la llegada del otoño. Esta cosa que a nosotros nos enerva y nos pone de muy mala leche. Celebran que los días son más cortos, cada vez van a ser más fríos, y encienden un farol que hacen los niños de 1 a 3 años, y luego creo que los más mayores también, y lo encienden y hacen una celebración cantando unas canciones preciosas para guardar su luz interior y que les proteja y les acompañe hasta la llegada de la primavera. Bueno, yo cuando me contaron lo de la fiesta del farol, o sea, casi empecé como a ponerme muy nerviosa y me empezó a entrar un poco de ansiedad. Y cuando fui a esta celebración de la fiesta del farol, bueno, es una canción que llevamos cantando desde el otoño del año pasado en mi casa, es súper bonito y hay algo de esa luz que nos apagan, que nos hacen atravesar un poco la oscuridad para esperar a la primavera, que hay algo del ciclo natural de la vida que es muy bonito. Así que un día te voy a... Dile a tu hija que me haga un faro y que me hable de la luz interior porque la tengo Farol, sí. El farol, que la tengo un poco ahí... Nada, te voy a contar algo. Un día te muestro algunas imágenes para que te emociones un poco con lo del farol. De verdad, es muy terapéutico. Seguro. Hay una imagen por ahí en internet muy compartida de una máquina de vending de estas que decía... no tengo luz, pero funciona, ¿no? Había un cartel, ¿no? Pues esto es como, y la gente dice, es como mi animal espiritual, esa máquina de vending, ¿no? Hay que buscar la luz interior. Pero es que hay que buscarla. Sí. Es mejor no cabrearse y buscar esa luz interior. Es un gran aprendizaje. Y perdona mi ignorancia sobre el tema, pero ¿una escuela Waldorf cómo es o qué es? No tengo ni idea. Pues yo tampoco soy la más especialista en este tema, pero te puedo decir que es una escuela donde desarrollan mucha autonomía en los niños, les hacen muy conscientes de quiénes son, de cuáles son sus limitaciones y les ayudan sin ningún tipo de obstáculo a superarlas. Donde se trabaja
la protección de unos a otros, donde se vive, es una escuela al aire libre, con jardines, con huertos, con animales, donde pasan horas recogiendo las hojas del otoño. No, ya digo, si les enseñan a aceptar el otoño, ya supone un paso para lo que yo fui, ¿sabes? Claro. Un adelanto. A mí, vamos, no te digo, no soy especialista en la escuela, solo llevamos unos meses, pero me ha vuelto loca, realmente me gusta muchísimo. Y he notado la evolución y su enseñanza, su manera de enseñar desde un lugar que no tiene nada que ver con las guarderías o estos lugares que parecen a veces perreras, donde los padres dejamos a nuestros hijos con pantallas y con cámaras y no sé qué, nada, es todo de madera, todo en la naturaleza, escuchando el silencio, y los niños se cuidan unos a otros con muchísimo respeto. Es una cosa, hacen pan, cantan canciones. Bueno. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, me da mucho miedo la enfermedad. Me da miedo, bueno, entiendo que estamos aquí una vez, que nos vamos a morir todos, pero me asusta mucho, bueno, pues sí, perder vitalidad y enfermar, y sobre todo por el daño que se ocasiona y se genera a los seres que te quieren, ¿no? Y que tú quieres, claro. Bueno, en vuestra serie Mentiras Pasajeras, ahí hay mucha labor ahí de evitar el envejecimiento, ¿no? Digamos así, de muchos temas de retoques, de cómo esa pelea continua por aplazar lo inevitable, ¿no? Que sale desde los créditos, que me parecen de las estas de créditos más bonitas que he visto mucho tiempo. Me gusta ir todos como vais, como con las vendas. Vendados. Me recuerda un poco a Grey Gardens, esa estética así de estas señoras que eran como muy locas, familiares de los Kennedy, pero así como con vendas, pero a la maravillosa vez peli documental, sí. Muy... Pues claro, hay algo de querer parar el movimiento, ¿no? El paso del tiempo, de querer ser aceptados, de querer no ser nunca rechazados, claro, por nuestro aspecto físico, por lo que tenemos, por lo que podemos ofrecer a la sociedad. Y la estética pues forma una parte muy importante de todo esto. Y en vuestro mundo en el que estáis tan expuestos, yo creo que más si cabe, ¿no? Yo creo que es muy... el querer detener el reloj o querer parar las agujas para seguir siendo aceptado, creo que es un tema ahí que es inevitable, ¿no? Con vuestra profesión. Bueno, de hecho, el crepúsculo de los dioses va un poco sobre eso, ¿no? Sobre el querer pararlo, querer mantenerte en una época, que te recuerden en una película y tal. Eso es complicado, yo creo. O sea, entiendo que haya ese problema a veces con gente de la interpretación. A mí me parece súper difícil, y sobre todo ya no solamente por lo que nosotros sentimos, que somos seres inseguros, por lo menos hablo de mí, inseguros. Yo soy una persona muy tímida, con muchísimas trabas. Llevo 30 años haciendo esto y siempre pienso que soy una falsa impostora y que un día me van a señalar y se van a dar cuenta, ¿no? De que era toda una mentira, quizás. De que no tuve nunca 15 años, siempre empecé con 19 años. Y que desde entonces no he hecho más que mentir. Pero yo que digo, y doy fe de que no sé mentir. Creo que es difícil por el juicio también y por la mirada de los demás. Es algo tan bello, me parece, y tan humilde y tan no sé, a mí me aporta sabiduría ver caras envejecidas, caras que crecen, caras a las que he visto crecer en pantalla. Yo veo actrices de 60, de 70 años que solo veo belleza, ¿no? En caras sin bueno, pues con el envejecimiento. Unos envejecen mejor, otros envejecen peor, ¿no? Pero caras con vida, con pasado, con experiencia.
y a mí me parece un absoluto privilegio tener 48 años y seguir trabajando. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Hay gente, la gente quiere ver caras más frescas, no, hay algo como de ponemos un filtro y dices, no me pongas filtro, ruédame tal cual, no me retoques, quiero que me vean como soy, porque si no ya me hubiese hecho yo otras cosas, ¿no? Quiero que me mostréis como yo soy, porque esta soy yo, ¿no? Me da pavor la inteligencia artificial, me da pavor que ahora puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, mostrarnos como somos, porque esto es lo que nos hace también a cada persona, a ti y a mí, únicos y diferentes a todos los demás. Si todos nos empezamos a parecer unos a otros, ¿en qué nos vamos a convertir, no? Y me parece importante que haya personajes que puedan tener... bueno, pues yo, por ejemplo, en esta serie interpreto a una cirujana que va, pues eso, con una cara que me dice, ¿ya te podías hacer tú algo? Y bueno, pues sí, pues yo soy cirujana, pero soy dermatóloga, no soy cirujana, soy doctora que desarrolla máquinas para la estética y sabe pinchar, sí, sabe quitar arrugas de la cara, sí, por supuesto, son cosas para ella sencillas de hacer, pero no lo hace. Y cuando le toca ponerse a acercarse más a toda esa realidad a través de su negocio clandestino, se asusta mucho, porque piensa que no solamente son máquinas para hacer feliz a la gente, sino que hay algo de mucha inseguridad y de provocar en la sociedad algo que puede tener consecuencias muy dolorosas también. Sí, como ¿no? Como lo del... Me recuerda lo que contas ahora, lo del dealer que no prueba su propia mercancía, ¿no? Porque es que sabe cuál es el truco y lo aprovecha en su beneficio. No se perjudica. Sí. Y yo, por ejemplo, yo sueño mucho, tengo un sueño recurrente ahí cada 2 por 3 de que tengo algo por aprobar, ¿sabes? Que me queda una asignatura, que tengo que volver a examinarme. Es un sueño que tengo y es muy compartido. Resulta que mucha gente le ocurre, ¿no? Sueña con que tiene que volver a examinarse de una asignatura que odiaba, y otra vez. Tú, por ejemplo, ¿tienes algún sueño de esos que son como recurrentes con un miedo o algo así que te vuelva a aparecer una y otra vez? Sí, yo sueño que estoy en plató de rodaje, en un set. O sea, sueñas con tu día a día. Sí. No, pero espera. Sueño que de repente no conozco a nadie, no sé quién me ha vestido, no sé quién es mi compañero o mi compañera, no sé quién es el director o directora, no sé quién es nadie, y me ponen una claqueta en la cara. Y el ruido del foco, ¿no? ¡Fum! Sí, todo, ¿no? Y antes, ahora las cámaras son digitales, pero antes se oía el chasis de la cámara rodando y dices, hostia, que esto vale mucho dinero, que lo tenemos que hacer bien. Y de repente este sueño es recurrente, es un sueño muy desagradable, porque nunca me ha pasado, claro, llegar a un set y tener una sorpresa. Sí que me ha pasado llegar y decir, oye, Elena, hemos escrito esto, y de repente darme 3 páginas y decir, madre mía, o sea, tengo media hora de maquillaje, yo no me puedo aprender ahora este texto porque yo no aprendo los textos, yo los aprendo y los olvido. Necesito tener tiempo para memorizarlos y que se vayan de mí, para que cuando esté actuando no puedo estar pensando en el texto. Si estoy pensando en el texto, se nota y no puedo actuar. Me iría al camerino, no sé, inventaría cualquier cosa, nunca me ha pasado. Tengo que tener tiempo, no soy rápida para leer un texto y memorizarlo y decirlo, no tengo esa agilidad que otros compañeros tienen y que lo admiro absolutamente. Pero sí me ha pasado alguna vez, me han pasado un texto y he dicho, bueno, voy a hacer lo que pueda, me lo acabas de pasar, vamos a improvisar y vamos a ver qué sale, ¿no? Pero me pasó una vez, con este sueño recurrente, estaba haciendo teatro en Reykjavik, en una función con Gael García Bernal y una compañía de teatro islandesa que se llama Vestuport, que son una compañía buenísima que trabajan, por supuesto, en Reykjavik y hacen gira la mitad de la temporada en Londres y luego hacen giras internacionales. Y Gael me invitó a hacer una función con ellos. Los conocía, me fascinaron. Estuve una semana ensayando en verano, esos veranos que los días duran 23 horas y media. Y nos cundió muchos tiempos ensayando, todo fue muy bonito y muy bien. Y luego fui a hacer la obra de teatro el 4 de enero, o sea, cuando los días duran
media hora y todo lo demás es noche. Y entonces empezamos a hacer una función de teatro de Lucas, basada en una película de Lucas Modison que se llama Together, sobre una comuna hippie que de repente muere Franco y entonces hacen una fiesta y entonces, bueno, es como... A la casa hippie llegan miembros de la familia hippie, pero que no son hippies. Entonces, bueno, hay como una especie... Es una comedia muy divertida y hicieron un guión, una adaptación maravillosa y todo fue fenomenal. También que no teníamos ni un solo día de descanso, no, hacíamos funciones 7 días a la semana y decía, oye, los lunes en Madrid no se hace teatro. No sé, aquí sí, porque tenemos The House is Full. Y yo, joder, qué guay, ¿sabes? Pero ni un día de descanso. Había días que hacíamos 2 funciones, 3 funciones, vendían entradas y claro, en Reykjavik no había mucho que hacer. Entonces la gente volvía a ver la función. Entonces un día llegué al teatro, que era una especie de centro comercial, porque ahí todo ocurre en lugares cerrados, y entré en el teatro y vi una especie de dinosaurio. Y entonces me pasó esto de mi sueño recurrente, vi en el escenario, en nuestro escenario, otra escenografía. Claro. Entonces salí del teatro, miré, había 2 salas, y yo siempre entraba en mi sala. La otra ni la pisaba porque estaba trabajando en la de al lado y no sabía ni que estaban haciendo una función de un dinosaurio porque movían constantemente la programación y demás. Te juro que cuando vi el dinosaurio dije, hostia, la función empieza en 1h30, ¿qué tipo de broma es esta? Y no, claro, dijeron, no, es que hoy tenemos menos entradas y hemos cambiado la escenografía en la sala de al lado porque no sé qué, porque luego tenemos mañana 2 funciones. Movían para tenía una agilidad que yo aquí no había visto, ¿no? Igual que con los actores, llegabas y decías, ¿este quién es? Me decía, ¿es tu marido? Digo, pues no hemos ensayado. Me decía, no, pero yo vine ayer a ver la función. Y dices, ¿y cómo te llamas? ¿Sabes? Y entonces hacían una función perfecta, se habían aprendido el texto, lo que no lo improvisaban, pero claro, el tema es que la mayoría de la obra era en islandés, entonces ahí sí que había un momento que tenía algún cortocircuito. Pero sí, este sueño recurrente lo he vivido un poquito en persona, cuando me dijeron, no, a la sala de al lado ya... Pero estuve a punto de desmayarme cuando vi ese dinosaurio ahí. Dije, ¿esto qué es? Es bonita la escena, esa tú entrando ahí con un dinosaurio y te asusta. Me ha recordado en Lost in Translation, la película esta de Sofía Coppola, cuando ella aparece perdida por Tokio, como mitad de la calle y con todos esos neones y anuncios, sale un dinosaurio precisamente. Y para mí es como la escena que yo no sé por qué cuando la vi en el cine se me ha quedado de Lost in Translation. Como que yo tengo carátulas, ¿no? Como pienso en una escena para identificar cada película. Y para mí, cuando pienso en Lost in Translation, sale esa. Y me ha recordado. Es que además estoy con el libro este de Sofía Coppola, que ha sacado un libro así con todos sus archivos. Y es muy, muy interesante. No lo conozco, pero soy muy fan de Lost in Translation y te tengo que confesar que el momento del dinosaurio yo no me quedé con él. Sale como de fondo los anuncios. Sí, sé perfectamente cuál es el momento, pero qué fuerte que te hayas quedado con esa imagen, porque claro, es muy friki. Sí. Entonces es como eso, la sensación de alguien rodeado de un montón de estímulos, de futurista. Y ¿qué hago aquí, no? Es como el Diplodocus aquí en Tokio, ¿no? Pues como Elena Anaya con un Diplodocus en Reykjavik. Tal cual. Muy loca la historia. ¿Y un rasgo que no soportes de ti misma? Soy muy despistada, pero empieza a ser una pesadilla porque voy a más. Voy a más. Mi despiste es una cosa de familia. Mi madre también era muy despistada y a veces inventaba cosas. Y entonces, cuando íbamos de vez en cuando de visita por Palencia y vivimos allí unos años y la gente, pues una ciudad pequeñita y la gente pues se saluda y tal. Mi madre no sabía quién era nadie. Y yo decía, joder, mamá, pero que saben todo de ti y de nosotros. ¿Quién es esta señora? Y dice, no lo sé. Entonces, en vez de decir, no sé quién eres, decía, es que tú sabes lo de mi accidente, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué accidente? Y decía, tuve un accidente y entonces... Con todo, dije, miente con otra cosa, pero no digas a la gente que has tenido un accidente porque es mentira. Y entonces di que eres despistada y ya está. Entonces... Ella cada vez era más despistada y yo también. Entonces, mi hermana también lo es, mi hermano un poco menos, pero también. Entonces, bueno, no me gusta nada ser tan despistada. A veces ya empieza a ser un problema. Tengo la sensación de que me encontraré contigo en unos meses y no tengo ni idea de quién es. Me reconocerás y me dirás, es que tuve un accidente, Javier, no te lo creerás. Me pasó en un... Sí.
Y diré, no, nos vimos en el bosque de robles, No. Exactamente. ¿Y un rasgo que no soportes en los otros, en los demás? Me sorprende mucho y me desequilibra a nivel interno la falta de empatía, la falta de tener en cuenta al otro en muchos aspectos. O sea, no sé, es como que no lo comprendo, como que no me hace sentirme muy diferente a otro ser humano, ¿no? Que deberíamos de tener algo más en común. Pero sí, cuando la gente piensa solamente en lo que a ella o a él como individuo le beneficia y le aporta, no sé, me crea como una especie de no sé, me da como susto, como Sí. me da un poco de miedo. ¿Y una última exposición en la que hayas estado que te haya gustado o sitio en el que te haya deslumbrado por lo que has podido ver? Pues es que la última exposición que he visto ha sido en la Galería Benoit, en Cádiz, y era una exposición de mi hermana, de lo último que había hecho, y yo había pasado como 5 meses rodando sin haber visto, solo seguir su trabajo muy de cerca. Su taller está muy cerca de mi casa y voy mucho por allí a ver. Me gusta mucho, me relaja mucho y disfruto mucho de su proceso creativo, pero había mucha obra que no conocía y me gustó muchísimo la nueva colección de grabado que había expuesto en esta exposición. Me gustó muchísimo el equilibrio de la belleza, de sus personajes, creo que se llama El Instante Infinito. Y no sé, tuve como una sensación fue muy rápido, no tuve tiempo de pararme y estaba vacía, todavía no se había inaugurado, fue unas horas antes, y tuve como un momento para deleitarme, o sea, como para disfrutar y observar lo que ahí se mostraba. Y es interesante que destaques de tu hermana artista, lo primero que destaques es el equilibrio, que es lo que decías antes de tu idea de felicidad perfecta. O sea, que ¿cómo se llamaba tu hermana? Perdona, como Marina. Marina Anaya. ¿Y un libro que te haya gustado recientemente? Pues mira, estoy terminando la lectura de un libro que me ha prestado una amiga, que es una gran madre, que se llama La madre que quiere ser, de Ignat Nathan. Y es interesante el libro. He leído muchos libros sobre la educación, sobre la maternidad y bueno, este me ha emocionado. Sí, porque la experiencia de esta madre, ahora tiene 5 hijos, pero el camino hasta llegar a ser esta madre que es, fue largo y delicado y complicado, pero me identifico mucho con su entendimiento sobre la maternidad y sobre el amor incondicional que puedes desarrollar y experimentar y vivir hacia tus hijos cada día, y también la movida que es, ¿no? Porque nadie es tan complicado a la vez mantener ese equilibrio al que luego siempre intento volver, ¿no? Porque a veces es un circo de 7 pistas y solo tenemos 2 manos y una cabeza y un corazón, y hay veces que, te juro, la vida no da para tantísimo. ¿Tienes 2? Tengo 2 hijos. Qué bien. ¿Y un último gran viaje que te haya gustado? No tiene que ser muy grande en cuanto a kilómetros, sino un último gran viaje para ti, bonito y divertido. Pues mira, para mí un último gran viaje ha sido este verano, que han sido muchos viajes pequeñitos, pero porque he tenido tiempo. He tenido 2 meses de verano para mí, y se los he podido dedicar a mi familia, y ha sido alucinante porque realmente huimos un poco de Madrid todos los veranos porque, bueno, este año ha sido el más cálido. Me preocupa muchísimo el calentamiento global y el cambio climático y el desastre
al que estamos abocados. Pero dicho esto, huimos, somos como refugiados climáticos todos los veranos y huimos de Madrid y entonces nos vamos a sitios pues más agradables donde disfrutar, ¿no? de este momento tan preciado que es la infancia, ¿no? Y hacerles la vida como muy bonita. Y entonces hemos estado yendo de un lado a otro y han sido microviajes entre España y Portugal. No te creas que nos hemos ido a todo sencillo y todo entre amigos y con familia y también solos, pero muy, muy, muy bonito, muy agradable y ha sido como un tour, ha sido como irse de gira en verano con la familia y tanto que mi hijo al terminar las vacaciones me dijo, mamá, yo el año que viene en vacaciones quiero estar solo en un país. Y dices, pero si hemos estado aquí todo el rato, un poquito Portugal, pero vamos, que no se nota, que no hay que coger un avión, que es todo, ¿sabes? Aquí como en casa, ¿no? Como quien dice. Porque claro, ha sido como un pequeño gran viaje. Tu hijo ya aflora esa mentalidad de un mes en un sitio tranquilo, con mi tumbona, mis libros y ya está, en paz. No, lo ha pedido, así que hay nuevo planteamiento para el verano que viene. No quiero vivir como un cíngaro teniendo que hacer maletas todos los días. Claro. No, para mí, o sea, este verano ha sido creo que el primer verano desde que a esos 19 años de los que te hablaba antes y que tuve que mentir, empecé a trabajar y creo que desde los 19 años no ha habido ni un solo verano que no haya pasado casi todo el verano trabajando, sí. Así que ha sido como volver a ser pequeña un poco con ellos y tener vacaciones de colegio, ¿no? Como de junio a septiembre. Qué bonito. Sí. Y una conversación con alguien del mundo del cine que te haya impresionado por su capacidad para transmitir pasión por su trabajo, por lo que hace o por su conocimiento, alguien que te haya un poco deslumbrado el mundo del cine. Uy, pues mira, he conocido a gente, he trabajado con gente muy talentosa, muy deslumbrante, que solo quería tomar notas de todo lo que decían. Pero quizás, si te tengo que decir uno, pues te puedo decir Pedro Almodóvar. Cuando me llamó para hacer La piel que habito, me dijo, yo trabajo mucho. Yo quiero que pasemos muchas horas juntos. Y le dije, Pedro, o sea, qué regalo. Ya le conocía de antes, éramos amigos. Me había llamado para hacer un pequeño cameo en Hablé con ella y, bueno, la vida. Y nos juntó hace muchos años y es alguien a quien quiero mucho y respeto por encima de todo. Y sí, había pasado tardes en su casa ya, pero claro, esto era trabajo, era juntarme en su casa y cada tarde iba como a las 3 de la tarde y salía como a las 9, a las 10. Pasábamos la tarde juntos, ensayando, hablando, merendando, nos dábamos un paseo. Pero cada tarde con Pedro en su casa, claro, es un gran conocedor del cine, de una cultura que es desbordante y que te lleva a unos universos, al suyo en concreto, pero es tan rico y tan enriquecedor para quien lo escucha, ¿no? Que de alguna manera te transforma, ¿no? Y yo fui muy esponja de intentar llenarme de todos esos momentos. Luego a esos ensayos de casi 3 meses se nos unió Antonio Banderas y entonces, claro, ya la mezcla era imposible de mejorar, ¿no? Y creo que cada tarde, luego en el rodaje, por supuesto, pero ya éramos 100 personas, la atención de Pedro y el discurso ya, bueno, pues había muchas cosas que controlar y además él hace su cine así, desde la alfombra del suelo del salón, que no tiene el círculo rojo donde lo tiene que tener, porque por cámara, o sea, nada es casual en el cine de Pedro, ¿no? Y me pasó que esos meses de compartir momentos de mucha soledad, pero a la vez hacíamos que esa soledad fuese un espacio muy privado de los dos, donde nos llegamos a conocer mucho y donde trabajábamos muchísimo. Y de repente me decía, ¿tú te acuerdas del ensayo que hicimos hace 3 meses de esta secuencia de no sé qué? Y claro... Y tú le decías, es que tiene un accidente, Pedro. No, ¿sabes lo que le decía? Sí, me acuerdo, porque mi memoria es muy selectiva. Ah, ¿y te acordabas? Me acordaba. Me acordaba. A la vez me corría como un pequeño sudor frío, así como por la frente, diciendo, espero estar
dando en el clavo, y porque claro, te ponía a prueba y quería saber si lo que habías hecho hace 2 meses y medio... No, y tiene fama de ser alguien exigente, ¿no? O sea, muy exigente, pero yo también. Entonces creo que ahí hacíamos buen equipo. ¿Y un olor favorito que tengas, algo que te traiga buenos recuerdos o que te guste cuando lo hueles? Si vas a decir algo del otoño y de calabazas y de hojas, sales por la puerta de aquí, te digo. Pues mira, voy a ir saliendo. No. Mira, tengo muchos olores, todos naturales. No, soy muy maniática con los olores artificiales y me parecen muy invasivos y muy... me asfixio, no lo soporto, me mareo, de hecho. Pero los olores naturales de mi pasado, sobre todo, porque parece como que ahora todo huele menos, ¿no? Vivimos en un lugar donde es tan todo difícil. Huele menos, me gusta esa... Sí, ¿no? O sea, el olor de después de una tormenta, por ejemplo, ¿no? En el campo, o sea, ese olor, salir y respirar esa humedad y esa frescura y esa pureza, aquí no, aquí difícil. No hay ni Aguilar de Campo, huele a galleta. Es que es alucinante, es que ni eso. Huele a galleta, sí, No, sí, es verdad. Antes olía a galleta, ya sí, menos. Sí, ya... ahora ya está más complicado que huele a galleta. Pero sí, por ejemplo, tengo un olor que me sigue transportando a un lugar precioso de mi infancia, que es el olor de tarta de moras. Mi madre hacía tartas de moras en el otoño y recuerdo perfectamente el olor así como a crema pastelera con la pasta, que es muy fácil de hacer y la hacía en un momento, todo lo hacía muy rápido y todo le quedaba muy bien y todo encima estaba riquísimo. Pero las tartas de mora eran como, wow, ha llegado el otoño. Qué bueno. A mí mi abuela me compraba siempre un pastel de frambuesa muy rico, una tarta de frambuesa de La Húngara, una pastelería aquí de Madrid muy mítica. Y me acuerdo ahora lo que decías de la tarta de mora. Te voy a conseguir una tarta de estas de frambuesa, Elena, Pero para que la la húngara pruebes. sigue... Sigue funcionando la húngara, sí. La voy a buscar. Sí, sigue. Es así como muy, además, está cerca de un hospital y, es un sitio bastante curioso, o sea, está ya un poco, o sea, bueno, te voy a conseguir una tarta de frambuesa, que están muy ricas. Sí. ¿Y un hotel favorito que tengas? Tú que has viajado por todo el mundo, desde, pues eso, a Estados Unidos, Reykjavik, por España, un hotel en el que te hayas quedado, que te haya encantado y que te gustaría teletransportarte un fin de semana a veces, piensas en él. Pues era un hotel, no hotel. Era un hotel en Kioto. Se llaman Ryokan, ¿no? Son los hoteles que son las casas tradicionales. Que estaba en Japón, estaba en Tokio presentando una película. Casualmente me pidieron acompañar al equipo para promocionar la película en varios países y uno de ellos era Tokio y en ese momento estaba en el taxi con mi madre y mi madre me dijo, voy contigo. Entonces, volviendo a Lost in Translation, fuimos al hotel donde se hospedaban esos personajes. Mi madre conocía perfectamente ese hotel, pero ahora te voy a hablar de otro hotel. Es que en el camino de Tokio a no sé qué ciudad era, otra ciudad del sur, donde también presentábamos la película, ahí vas en un tren bala y solo hace una parada, y la parada la hizo en Kioto. Entonces mi madre, que casualmente mi hermana estaba en Kioto, me dijo, me voy a bajar y mañana de vuelta te quedas conmigo y luego ya volvemos a Tokio. Y entonces ella se bajó del tren, todo mi equipo dijo, tu madre se queda sola. Y yo, mi madre viaja por todo el mundo, no os preocupéis. Se quedó allí. Mi hermana ese día se volvía, al día siguiente después de trabajar volví, me quedé en Kioto con mi madre una noche y me esperó en ese ryokan. Y los hoteles tradicionales de Kioto son casas donde tu habitación es como una especie de sala, que no ves la cama por ningún lado, ni mesilla de noche, ni televisión, por supuesto. Hay de todo, pero todo está oculto y todo se transforma. Entonces la cama es una especie de futón plegable que está escondido detrás de un armario
cuya sombra proyecta no sé qué sobre la pared. O sea, todo está muy pensado dando a un jardín precioso de acer y de bambús. Entonces, la llegada a ese hotel, después del mogollón que yo llevaba encima, de la cantidad de entrevistas, o que el viaje a Japón fue maravilloso, pero yo trabajé 20 horas diarias, y de encontrarme allí con mi madre y de llevarme a los mercados tradicionales y de comer anguila del puesto de una señora que ya se había hecho su amiga, que no hablaba ni la señora inglés ni mi madre japonés, con lo cual se hablaban y se comunicaban con cosas muy básicas y se entendían perfectamente. Me pareció fascinante, pero dormir en ese hotel, que tampoco había baño en la habitación, era un baño colectivo de las 3 habitaciones que había en la casa, y todo era impecable, pero había una hora concreta en la que podías ir a ducharte. Cómo era la ducha, era con unos cubos, con unos cepillos, bueno, era todo como muy precioso, muy maravilloso. Estás poniendo cara extraña, no sé No, si... que va, al revés. No he estado nunca en Japón y tengo muchísimas ganas, Pues porque es me un gusta viajazo. todo eso, cómo hacen todo tan bien diseñado, tan esencial, tan fundamental, lo cuidan todo, y todo es limpísimo, todo es... Impecable, sí. Y luego me hace mucha gracia lo de tu madre muy despistada, no saludando a una vecina en Palencia y luego desenvolviéndose, bajándose del tren bala en Kioto y buscándose la vida. Y en la línea de metro en Tokio, que eso es imposible. Que aparte, claro, que Japón no es precisamente un país, digamos, que te lo pone fácil, ¿no? No. Se movía por Tokio. Oye, yo trabajaba y cuando terminaba, te voy a llevar a una zona increíble donde la arquitectura es brutal, pero además hay 2 calles al lado que hay un ambiente súper agradable con gente. Y dice, pero... Y me llevaba en el metro, que yo decía, mamá. No sé si esto va a salir bien, pero... Salió muy bien. ¿Y un lugar especial donde te guste leer guiones? A lo mejor tienes algún sitio, algún lugar que te da paz para leer guiones y te metes ahí en tu próxima película. Pues mira, ahora mismo vivo en una casa pequeñita, que no estaba preparada para tener familia. Pronto nos vamos a ir a otra casa, pero lo que era mi despacho, que era mi lugar favorito, se convirtió en su dormitorio, con lo cual yo un día tuve que inventarme un espacio para poder encerrarme de alguna manera en esta casa pequeña y poder estudiar y poder leer. Y además me gusta leer sin que nadie me moleste, sin que haya gente pasando por delante, sin que llamen al telefonillo. Tengo un botón y lo desconecto, soy muy friki para estas cosas. Entonces hice un pequeño despacho dentro del vestidor de mi casa, que tiene luz natural y que da una terraza preciosa, pero me tuve que hacer un pequeño despacho en el vestidor de mi casa. O sea, ese es el lugar donde ahora espero optar a algo mejor en el futuro próximo, pero ese es el lugar donde ahora yo me refugio para poder encontrar un momento de paz y de serenidad. Aún así no funciona porque las puertas son correderas y mis hijos no respetan el silencio, pero por eso tengo que leer cuando no están. Qué bueno. Hay una serie americana llamada Scrubs que tenía mucha gracia, que uno de los actores, Donald Faison, contaba que, o sea, él empezó a hacer un podcast durante la pandemia en el que hablaban de esa serie, analizaban los capítulos y demás, y él salía grabando encerrado en un armario, precisamente también para encontrar un lugar con buena acústica y luego, por supuesto, sin la interrupción del resto de las bestias de sus hijos que entraban y entonces el tío estaba como encerrado en un armario. Entonces al 4.º episodio le dijeron, ¿tú dónde estás grabando? Entonces salió a la luz en la verdad. Estaba ahí metido en una especie de armario. Sí. Pues yo igual. Por eso me ha recordado. Una palabra que digas o escribas muy a menudo, que te digas esto, tengo que quitármelo ya, una muletilla. Cuando tengo muy poco tiempo, dejo de hacer algo que me sienta muy bien, que es practicar yoga. Y cuando no puedo practicar yoga, entonces hay veces que se me olvida respirar casi, ¿no? Es como que me falta el aire no llego a los sitios, voy como una loca intentando cumplir metas y hacer todo, es como una gincana a veces mi día a día, ¿no? Con cosas muy sencillas y no te creas que es nada maravilloso, simplemente, bueno, pues yo qué sé,
hacer la compra y conseguir, yo qué sé, cosas que no tienen nada que ver con mi oficio, pero conseguir ese equilibrio, ¿no? Que necesitas para poder preparar comida rica todas las noches, ¿no? Y todos los días, que también hacemos varias comidas, no solo la cena, pero me digo, respira, porque a veces se me olvida respirar, ¿no? Y me paro a respirar. O sea, hay veces que digo, vale, sí, 2 minutos, voy a respirar. Y es algo que me hace detenerme, porque si no lo hago y no me detengo todos los días con una esterilla en el suelo y respiro y practico yoga y me mantengo en una postura quieta durante segundos y estiro y fortalezco mi cuerpo y también mi corazón, hay un momento en el que el día a día a veces se hace, no tengo gasolina ni no me da para llegar a tantas metas. Sí, me siento identificado. Yo hago pilates, lo habrás podido averiguar por mi plasticidad a la hora de moverme y por mis gestos, pero también me viene muy bien lo que dices tú, lo de respirar. Me han enseñado a respirar de nuevo. Claro. Yo tenía un fisio, me dijo que en su vida había tocado un diafragma tan irritado como el mío. Me decía, es una cosa, Javier, pero impresionante, porque no respiraba bien. Entonces me han tenido que reeducar, de verdad. Pero qué bueno, ¿no? Qué acierto. Sí. Y entonces yo soy abogo mucho por pilates o por yoga. ¿Vas a clase o tú sola? He ido a clase muchos años, luego mi profesora se jubiló. Eso es tremendo, ¿eh? Cuando se va, es como cuando pierdes un peluquero que no tienes confianza. O una terapeuta, es mucho peor. Te dejan huérfano. Tengo miedo, ¿ves? De que mi profesora de pilates, se llama Soraya, se vaya, no sé, tendré que, mudarme a donde se vaya ella, ¿sabes? No se va a ir, confía. Y si no, luego siempre te pueden enseñar a la práctica diaria, que es lo que uno tendríamos que hacer todos. ¿Y un rodaje especial que recuerdes por la preparación que implicó o el lugar donde tuviste que trabajar, algo especial y que digas que guardes con cariño por lo extravagante, extraño, raro o exigente que fue? Vamos a hablar del rodaje de la serie que está por estrenarse, ¿no? Sí. Que para mí ha sido muy bonito volver a trabajar para El Deseo, interpretar un personaje femenino deseante, capaz de tomar decisiones y que protagonice la historia, que lleve la acción, porque a veces nuestros personajes acompañan, complementan, son víctimas, son vapuleados, pero aquí ella sigue siendo la víctima a pesar de ser una comedia de una gran traición de la cual le cuesta mucho salir y demostrar su inocencia, pero es un personaje luminoso, es un personaje que hace un viaje increíble y toda la preparación de este rodaje, de este personaje, los ensayos con Félix Sabroso y con Marta Font, la lectura de los 8 guiones que escribió Nerea Castro, que para mí fueron totalmente reveladores por lo que había conseguido contar con esta serie aparentemente sencilla y ligera, muy divertida, pero que habla de temas muy importantes ahora mismo, que a mí personalmente me interesan y me hacen... Me aportaron así de entrada como mucha felicidad, ¿no? de poder volver a hacer un personaje rodeado también de personajes maravillosos, muchos femeninos, que cuenten la historia, que muevan, que sean importantes y que tengan mucho que contar y que el público los quiera seguir, ¿no? A pesar de tener 48 años, que me parece que es una edad maravillosa, que sigue siendo una edad maravillosa para protagonizar historias y contar esta historia que se llama Mentiras Pasajeras y que espero que a la gente le guste mucho, la verdad, porque el rodaje fue... Hacer una comedia es complicado, ¿sabes? No es tan divertido como parece, pero tuvimos momentos realmente bonitos y divertidos y bueno, inolvidables. Además, estáis con gente que a mí me hace particularmente mucha gracia. Pilar Castro, maravillosa, que desde Días de Fútbol
Una serie que hice, me acuerdo, en 4, me encantaba, me parecía muy graciosa, tiene mucho sentido del humor y se nota enseguida. Eh, Julián López, Bueno, que parece un genio. En cuanto solo habla, ya estoy por los suelos. no, pues Y luego Kim Gutiérrez, que cuando tiene esa vis cómica, también me río muchísimo con él, por su forma de actuar, me produce mucha risa siempre. Entonces, es un buen... Tienes ahí un... Y cómo las relaciones tú con esos 3 personajes surge... O sea, tu relación con Pilar Castro es muy graciosa, o sea, por ejemplo. sí, y ha sido muy divertido de contar, ¿no? Y de decir, bueno, es una historia de 2 amigas. Yo cuando empecé a leer los guiones solo quería seguir a Maite y a Lucía. Quería irme con ellas, quería irme a vivir con ellas, quería seguir con ellas y saber qué les pasaba. No, me mandaron 3 episodios y dije, por favor, ¿esto qué es? O sea, es como si me mandas un guión hasta la página 30, o sea, mándame los 8. Y sí, bueno, es que no me dejan. Digo, me da igual que no te dejen, o sea, mándamelos todos, quiero saber qué ocurre, ¿no? Aunque sea de manera secreta, ya sabes que yo no sé mentir. pero sí, me atrapó la historia desde el arranque y me parece que es muy bonito contar historias. Parece que siempre que las mujeres como que se llevan mal entre ellas y dices, no, puede haber historias muy divertidas de 2 amigas del alma que son más que amigas, son como familia, ¿no? Se van a proteger y querer el resto de su vida, a pesar de todo lo que puede pasar, que en la historia pasa y ocurre. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero, que quisiste con quizá el sueldo de África, que te compraste y dijiste... Bueno, ya eras mayor con África. Sí, ya era mayor, tenía 19. Sí. No, mi primer disco creo que me compré, que recuerdo ir a una tienda de discos que me parece que se llama Ortega, en Palencia, que creo, no sé si seguirá estando, igual sí. Creo que era Descanso Dominical, de Mecano. Fui una gran forofa de Mecano, una fan total. Eras muy de los hermanos Cano y de Ana Torroja. Sí, más de Ana Torroja. Ya. Pero me gustaban los 3, sí. No, a mí yo creo que me pilló un poco joven Mecano y no tuve esa afinidad con el grupo, pero es verdad que notabas el impacto incluso estético de Mecano. O sea, hombre, cómo la gente imitaba esos looks o todo eso. Yo misma. Sí, ¿no? Tuviste una época... Bueno, ahora llevas el pelo corto, pero también como Ana Torroja lleva el pelo así como muy noventero, ¿no? O ochentero del... Sí, ahora llevo el pelo corto, sí, porque me ha apetecido y porque me parecía increíble poderme cortar el pelo con mi edad y decir, no pasa nada, es súper cómodo y tengo muy poco tiempo para peinarme, con lo cual, mira qué fácil y qué rápido. Pero mira, te cuento una anécdota. En uno de los viajes que hicimos de Palencia a Cádiz, como cada verano, parábamos en Madrid una noche. El viaje era muy largo para hacerlo en coche. Y entonces mi madre me llevó a la peluquería. Yo tenía el pelo largo, rubio, como mi hermana, y nos llevó a la peluquería creo que a los 3. Y yo era la última. Entonces, cuando me senté, me dijo la peluquera, nada, pues le corto un poquito de largo y ya está, las puntas, ¿no? Entonces dije, no. Dijo, no, ¿qué quieres que te haga? Entonces dijo, yo quiero que me cortes el pelo como Ana Torroja. Pero era Ana Torroja en el momento en el que llevaba toda la nuca rapada y todo un flequillo que le caía en la cara con una permanente. Sí. Entonces la peluquera llamó a mi madre y le dijo, perdone, que es que su hija se quiere hacer un corte de pelo que no. Y entonces mi madre dijo, ¿y eso es muy complicado? Dijo, sí, hombre, pues hacer una permanente en el flequillo, pues vamos, o sea, no salís de aquí en toda la tarde y tal. Dijo, bueno, pues es que no podemos porque nos tenemos que seguir, ¿no? Nos tenemos que ir de viaje, pero hazle un corte, el que ella quiera. Sí, y me dejó cortarme el pelo como me dio la gana. Y me pareció maravilloso. Hombre, no era como el de Ana Torroja, afortunadamente, porque no correspondía ni a mi cara ni a mi edad en ese momento. Pero sí, yo tenía clarísimo. Pues fíjate lo que es las casualidades. Cuando antes has hablado de que estuviste en una obra de teatro con Gael García Bernal, me acuerdo perfectamente de ir con un amigo cuando estábamos en primero de carrera y mi amigo fuimos a cortarnos el pelo y mi amigo llevaba un número de GQ y le dijo a la chica que trabajaba y le dijo, quiero el corte de pelo como esta foto de Gael García Bernal. Y no te puedo explicar la cara de ella diciendo... No va a ser. No va a ser. No. Lo siento, milagros a Lourdes, un poco. Pero me acuerdo de eso, era 2004, la época un poco de tu mamá también y todo esto, y que tenía el pelo así y se lo quería hacer igual que él. Y no le hicieron ni caso.
La primera película que viste 2 veces en el cine, o sea, que quisiste volver a pagar la entrada o verla en casa otra vez y dijiste, quiero volver a entender esto, me ha fascinado por completo esta película. Es que a mí me gusta ver, o sea, me gusta ir al cine mucho y en Valencia había muy pocas películas, muy poca oferta, no es como ahora, ¿no? Que hay cines, bueno, cines. Había muchos cines antes, ahora cada vez hay menos, desafortunadamente, pero solo había 2 cines en Palencia, entonces yo intentaba que me llevasen cada fin de semana al cine porque quería. Entonces me decían, ¿ya has visto esta película? Y decía, no me importa, mamá, quiero volver a verla. Y una que creo que seguramente igual antes había otras, porque además éramos 3 y a veces había que elegir y a veces uno ya había visto y tocaba ir a la que tu hermano no había visto y tú repetías, ¿no? Pero conscientemente creo que E.T. la vi como no sé cuántas veces porque me fascinó y porque yo estaba enamorada y además era la primera película, creo que siendo niña vi que había niños actores. Entonces eso algo movió en mi cabeza que luego evolucionó hacia esa fantasía, ¿no? No declarada cuando dije quiero ser actriz. Y de hecho tuve esa conversación con mi madre, le dije, mamá, pero son niños. Y me dijo, claro, es que hay niños actores. Entonces le dije, pero es que yo quiero hacer eso, ¿no? Me dijo, bueno, pues eso, para eso hay que estudiar. Y dije, no, pero eso en la universidad, pero ahora, niños, claro, mi madre me quitó esa fantasía de la cabeza porque no había manera, en Palencia no había castings, no había nada. Y entonces me dijo, pero ¿y qué personaje te gustaría ser ya que no lo vas a hacer, ni puedo ofrecerte esa opción, ¿no? Había 3, una niña, que era la niña hermana pequeña, luego el niño, que es el que descubre Elliot, ¿no? Exacto, Elliot, y el hermano mayor, que no me acuerdo cómo. Entonces mi madre estaba convencida que yo iba a decir, bueno, pues el personaje de la niña que lo interpretaba Drew Barrymore, ¿no? Y dije, estoy entre E.T. y Elliot. Y entonces mi madre, entre E.T. y Elliot. Dije, porque E.T. también es hay alguien detrás. Me dijo, bueno, es un muñeco, pero digo, mamá, pero habla y todo, ¿sabes? O sea, yo podría ser como E.T., también podría ir debajo de E.T. Dije, bueno, también puedes mover una marioneta, claro que sí. Entonces estaba entre E.T. y Elliot. Drew Barrymore me gustaba, pero me interesaba mucho más el personaje de Elliot, claro. Sí, esos héroes no tan reconocidos como el que estaba debajo de Chihuahua y todos estos, ¿no? Claro, Nadie les pone cara a los pobres, o el que estaba debajo de Darth Vader, ¿no? Nunca. Nadie. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Mi estado de ánimo actual, pues estoy muy contenta de que por fin se estrene Mentiras pasajeras. Tengo muchas ganas de que el público la vea y eso también me genera cierto nerviosismo y ansiedad e inseguridad, como siempre, cuando se estrena un trabajo, porque, bueno, es una propuesta arriesgada, bonita, de la que me siento muy orgullosa, pero me pone nerviosa siempre que hay un proyecto nuevo por estrenarse y que va a llegar a todo el público, pues me coloca en un lugar de mucha exposición y me genera cierto nerviosismo. ¿Y luego a ti te gusta verte y que te vean tus familiares y amigos o te da pudor, te gusta ver a los demás, a lo mejor a tus compañeros, pero cuando sales tú a lo mejor te ves defectos, ves cosas, te empiezas con esas inseguridades que todos tenemos, ¿eh? Yo cuando hago el podcast o cuando escribo también. No lo soporto. No lo soporto, ya. Pensaba que me acostumbraría con los años, pero voy a peor, como con el despiste. Ya, pero es verdad que lo dices tú. He hablado con mucha gente que dice eso, que uno pensaba que a lo mejor se acostumbraría, que cuando sea mayor. Hay algo de aceptar y decir, bueno, es así está, así hasta ahí he llegado, yo o los demás o todos juntos, a la gente le gusta, es así, pero esa aceptación, que es algo que está ahí en proceso de trabajo y de desarrollo, es difícil. Y luego hay una parte de decir, bueno, pues voy a hacer la cena. La respuesta está en que siempre sigo menos de lo que me gustaría, pero sigo entrenando, sigo estudiando, sigo quedando con mis profesores, preparando con ellos cosas, mostrándoles trabajos
y analizando y tratando de buscar todo lo que sigue por necesitar más trabajo, ¿no? Para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Creo que los pianistas nunca dejan de tocar el piano en su casa para luego dar grandes conciertos o menores conciertos. Y eso lo contaba hace poco Ryan Gosling también, cuando hablaba de las audiciones, ¿no? De los castings, de las pruebas, ¿no? Que un actor, por muy consagrado que esté, sigue teniendo que hacer una prueba delante de un director, con lo que supone esa especie de meterte ahí en frío con un personaje que a lo mejor no sabes mucho más y probarte y que te juzguen y que tengas esa oportunidad, que a lo mejor has tenido un mal día, has tenido una mala mañana, te levantas de mal café y eso, mostrarte vulnerable y que te juzguen y que te examinen en ese nerviosismo, uno no deja de, lo que dices tú, de estar un poco aprendiendo y evaluándote. Sí, es un examen constante y normalmente además es que te mandan las separatas la noche anterior y te dicen as soon as possible y dices antes del miércoles, y dices, pero si estamos a lunes, antes del miércoles es mañana. O sea, ¿en qué momento yo puedo ser este personaje si me dais horas? ¿Cómo lo hacemos, no? Y sí, es así, los castings, las audiciones son así. ¿Una posesión preciada que tengas que guardes con cariño? Algo así, material. Tengo un hacha de madera. No. Me esperaba muchas cosas, pero no un hacha, Elena. Tengo un hacha de madera, no. Tengo un hacha de piedra que tiene muchos años, cientos de años, de una tribu del Amazonas que a mi madre le regalaron porque ella estuvo haciendo un viaje en canoa, salvando huevos de tortugas. No, es que es impresionante, pero esto es así. Entonces llegó a su punto final de destino, dejó su canoa, se la regaló a una gente que vivía en una tribu, y a mi madre le dijeron que para su hija pequeña le regalaban un hacha. Y el hacha lo tengo, no hay ninguna aseguradora de casas que cuando pone ¿qué cosas quiere usted asegurar? No tiene ningún valor. Para mí lo tiene todo. No tengo joyas, tengo eso que llegó y nunca llegaré a saber si fue así realmente, pero mi madre me lo contó. Pero es más bonito aún. Tengo fotos de la canoa, tengo fotos de la canoa, doy fe que la canoa existió y que mi madre estuvo allí meses. Y que la canoa, claro, cuando yo fui a buscar a mi madre a Barajas, estaba con mi hermana, recuerdo, decía, vendrá la canoa, estábamos muertas de la risa, por supuesto la canoa no pudo traerla, ¿no? Pero trajo ese hacha en sustitución por intercambio de la canoa. Sí, y no debió ser fácil viajar con un hacha. A lo mejor fue pre-11S. No corta. No corta. Algo que declarar, ¿no? Un hacha que tiene unos cuantos años, sí. Y un mentor que hayas tenido en el mundo de la interpretación, que te haya abierto, te haya enseñado mucho, te haya venido bien cuando has trabajado con ellos. Yo creo que mi maestro, Juan Carlos Corazza, a quien siempre vuelvo, y él y sus compañeros maestros que también forman parte de ese equipo educativo y que me siguen cuidando de alguna manera y alimentando y soportando, porque somos muy neuróticos los actores, yo lo soy, y muy insegura. Y son un poco también esa casa a la que todos volvemos a que nos psicoanalicen y a que nos digan, tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien, ahora vamos a trabajar, ¿no? Y volver a ese lugar de empezar a do, re, mi, fa, sol, ¿no? Hacer las teclas y decir, no sé cómo van, deja que los dedos sigan, los dedos saben cuáles son las teclas, solo empieza a escuchar la música que tiene que salir de ti, ¿no? Y ahí es donde uno siempre vuelve a empezar de cero y a imaginar qué tienes que aportar en este nuevo personaje que hay de ti, ¿no? Que lo tiene que hacer único e irrepetible y que de alguna manera llegue y conecte con el público. Y para acabar, un lema que tengas en tu vida presente, que te iba a decir que podría estar en tu despacho, bueno, que podría estar en tu vestidor improvisado ahora, que pudieras tener así como, ¿qué haría Lubitsch, ¿no? Que decían que tenía Billy Wilder. Pues tú, ¿qué tendrías ahí como para recordarte algo, para tenerlo presente? O que digas a gente que empieza ahora también. Tengo un poema en ese pequeño despacho
cabe un pequeño poema maravilloso que es de un poeta chino del siglo XVII que habla del equilibrio y que a veces la naturaleza hace que ese equilibrio se rompa para que la naturaleza en sí resuene y de ahí surja la magia de la vida, ¿no? Como las ruedas, como las piedras son cantos que están en la naturaleza cerca de un río y que no se mueven, pero si el agua las mueve, hacen un sonido y esa manera de resonar puede hacer música, ¿no? Como las hojas de los árboles, si el viento las mueve, pueden dejar de ser hojas en sí y formar parte de un universo sonoro que te acompaña el resto de tu vida. Y hablaba de este poeta chino de cómo las personas a veces son elegidas, algunas son elegidas por los dioses para a través de... Te lo estoy diciendo fatal, el poema es precioso y lo estoy destruyendo, pero como a veces algunos dioses eligen a algunas personas con una sensibilidad un poco más diferente, no ni mejor, ni mayor, ni para a través del arte poder resonar de alguna manera. Y vuelvo ahí. Bonito. Pues Elena, me lo he pasado fenomenal charlando contigo y que todo el mundo se asome estos días a Mentiras Pasajeras. Está en Sky Show, ¿no? Sky Showtime. Sky Showtime y que se asomen a conocer a Lucía y sus pequeñas grandes mentiras. Muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto.